Bien, tengan muy buenas noches, estimados organizadores, eh, estudiantes de la Universidad Pública del Alto y público en general. Eh, Muchas gracias por la invitación a este curso, a este seminario de violencia contra la mujer. Bueno, mi persona compartirá los conocimientos que tiene en relación a este tema. Por favor, le voy a pedir que si me permite compartir diapositivas. Mi estimada doctora, está habilitado. Puedo compartir. Muchas gracias. Muy gentil. Bien. La ley 348 o de violencia, erradicación y protección hacia la mujer está muy debatida hoy en día, toda vez que es de conocimiento general que todos los días escuchamos de violencia intrafamiliar, feminicidios, infanticidios y todo tipo de violencia que se va suscitando contra las mujeres. Es en ese sentido que la ley 348 o de violencia contra la mujer y de protección hacia la mujer ha tenido su antecedente. Previamente, antes de entrar a la ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, voy a entrar a los antecedentes que ha tenido esta ley. Bien, como es de conocimiento general, las leyes no se promueven a simple voluntad de las autoridades gubernamentales, sino tiene que haber de alguna manera algún tipo de presión internacional. Y esa es la razón que nuestro país no es una isla que solamente tiene las normas nacionales y nos olvidamos de lo que es las normas internacionales o como son los pactos, los convenios internacionales, sino nuestras normas van en esa línea, en ese sentido, correlacionadas con las normas internacionales. Así vamos a trabajar con el artículo 410, numeral 2, concordante con el artículo 256 y el artículo 13 de la misma Constitución Política del Estado, que nos mencionan que los derechos humanos tienen que ser protegidos por las autoridades gubernamentales, por los estados, pero asimismo tienen que dar mayor protección a los derechos que más protejan los derechos humanos, en nuestro caso, a los sectores vulnerables, como son las mujeres en estado de violencia, cualquiera fuera la violencia psicológica, física, sexual, etcétera, porque tenemos dentro de lo que es la ley 348, 19 tipos de violencia. Asimismo, debo manifestar que los estados están obligados a cumplir las normas internacionales bajo el principio del pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda, ¿qué significa? Que los estados de buena fe tienen que dar cumplimiento en sus estados con todas las normas que implique las normas internacionales de protección a las mujeres en el caso particular, ¿o no? Entonces, vamos a ver que Bolivia está relacionada con dos sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Una es la CEDAW, que a partir de 1979 ingresamos dentro de este convenio que dice sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este sistema está dentro de lo que es el sistema universal y
Su prioridad es la protección a las mujeres, pero también realza el tema de las mujeres indígenas originarias campesinas. Asimismo, también nuestro estado está relacionado con la Convención Belén do Pará, que está dentro del sistema interamericano, o lo que va a ser el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Entonces, la Belén do Pará nos dice para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, no solamente habla de una protección integral, sino que nos habla de una prevención, una protección y al mismo tiempo, en el caso de que se dé algún tipo de delito contra las mujeres, una sanción, ¿o no? Hacia el infractor, hacia el varón, en este caso, que haya ocasionado algún tipo de violencia hacia las mujeres. Pero también dentro de estos sistemas no puedo dejar de mencionar la sentencia Ito, que ha marcado historia dentro de lo que viene a ser esta protección a las mujeres, que es precisamente Campo Algodonero versus México. Lamentablemente, desde el año 90, en el país de México, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, se asesinaba a las mujeres, se ocasionaba violencia hacia ellas, sexual, física y otras, y desaparecían las mujeres. Pero lamentablemente el Estado mexicano, las autoridades estatales no hacían nada por promover algún tipo de investigación, de sancionar a los culpables, ¿o no? Entonces, ante esa pasividad de las autoridades eh, gubernamentales, administrativas, jurisdiccionales, autoridades policiales, es que se suscita el año 2001 un hecho de violencia contra 8 jovencitas. Jovencitas, ¿por qué digo? ¿Por qué? Porque las 8 oscilaban entre los 13 a 20 años de edad. Lamentablemente, no solamente han sido víctimas de violencia sexual las mismas, sino también les han cercenado los pechos, al mismo tiempo se las ha descuartizado a tal punto que no se podía identificar a las víctimas. En consecuencia, los familiares de estas 8 jovencitas se han apersonado ante las autoridades policiales, ante la fiscalía, juzgados, para promover investigaciones y que no sean una más de las víctimas y queden en el anonimato. Entonces, presentan la denuncia y lamentablemente reciben una respuesta negativa. Porque, ¿qué responden las autoridades de México? Dicen que tenemos que esperar 72 horas para iniciar actos investigativos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que esperar 3 días. En consecuencia, lo que se estaba dando era permitiendo estos actos de víctimas de violencia contra las mujeres, pero lamentablemente no se promovía ningún acto investigativo. Y solamente estos actos investigativos se los daba desde escritorio, y desde escritorio era nula la investigación. En consecuencia, después de las 72 horas, vuelven los familiares de las víctimas para iniciar esta vez la denuncia y lamentablemente siguen recibiendo respuestas negativas. Porque, ¿qué respondían? Decían que las niñas eran las culpables. Las mujeres eran las culpables por haber salido a altas horas de la noche, que hacían unas mujeres de casa en la calle,
Por el otro lado, recibían amedrentamiento e incluso amenazas de muerte de parte de las autoridades de si insistían con este tipo de investigaciones. En consecuencia, ante la negativa de las autoridades de México, es que deciden llevar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra cosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está la Comisión. La Comisión es una especie de conciliación, podemos decir, ¿no? Entonces, la Comisión, el año 2002, recibe la denuncia de los familiares de las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, y haciendo su revisión, establece la responsabilidad de las autoridades de México y al mismo tiempo pide que se erradique la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, en Chihuahua, Juárez particularmente, ¿no? Sin embargo, mm, eh, sin embargo, el Estado mexicano no responde ni positivamente ni negativamente. Entonces lo deja pasar. Y con eso piensa que van a olvidar los familiares la denuncia y van a archivar obrados. Pero no sucede ello, sino que se presenta la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mm, para que se emita esta vez una sentencia y una sentencia que va a tener efectos vinculantes. Entonces, emite la sentencia y sanciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades de México porque se sanciona al Estado, ¿no? Por este hecho de pasividad ante las investigaciones, que no se han hecho las investigaciones en forma oportuna y no se ha investigado absolutamente nada sobre la muerte de estas jovencitas. Por supuesto que 3 nomás llegan, ¿no? A la Corte Interamericana, las otras 5 no llegan a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque los familiares solamente de 3 han sido incisivos en presentar esta denuncia. Entonces, lo que sucede es que la Corte Interamericana no solamente sanciona por el hecho de la violencia que han sufrido las jovencitas en cuanto al asesinato, en cuanto a la desmembración de sus miembros, cercenamiento de sus senos, etcétera, sino también por el hecho de que ha maltratado a los familiares, los ha amenazado de muerte con la finalidad de que no se prueba, con la finalidad de que no se promuevan actos investigativos. Entonces, México es sancionado, ¿no? Y el gobierno, las autoridades, ¿qué responden en México? Dice, un momentito, Corte Interamericana de Derechos Humanos, tú no me puedes sancionar. ¿Por qué no me puedes sancionar? Porque yo soy parte Estado dentro de lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, pero no soy parte del Convenio Belén do Pará. Entonces tú me estás sancionando, pero con la Convención Belén do Pará, de lo que yo no soy miembro, ¿no? Entonces, la Corte le responde y le dice, sí te puedo sancionar, porque el artículo 7 del Convenio Belén do Pará dice que todos los estados partes del convenio interamericano también se hacen parte de todos los convenios que suscribe la Corte Interamericana. Entonces, queda sancionado. Entonces, a lo que no tiene más respuesta por ese principio del pacta sunt servanda que tiene que admitir y, bueno, aceptar la sanción que le impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el Estado dice, yo ya he pedido especialistas, peritos que hagan las investigaciones con relación a las mujeres desaparecidas, a la violencia contra las mujeres. He pedido apoyo al Estado de México.
perdón, al estado de Argentina. Entonces, Argentina me está mandando peritos. Estamos haciendo las investigaciones, pero lamentablemente no hemos logrado hallar a los culpables de estos hechos delictivos. Entonces, la corte le responde, no tiene sentido de que tú promuevas actos investigativos con especialistas extranjeros si no estamos dando una verdadera protección a los derechos humanos. No estamos dando una verdadera protección a las familias de las mujeres desaparecidas, a las mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar. En consecuencia, no es suficiente tu trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, de las órdenes, de lo que viene a ser la sentencia Campo Algodonero versus México, se habla de un juzgamiento con perspectiva de género. No solamente de un juzgamiento con perspectiva de género, sino también que se ha dado una discriminación por el Estado mexicano a partir de lo que han sido las víctimas mujeres, discriminación hacia las mujeres. Asimismo, también se ha podido apreciar la pasividad, la negligencia en los actos investigativos, ¿no? Entonces, para que vean, para que se note prácticamente Campo Algodonero versus México ha sido una sentencia hito donde se ha dado una sanción económica, una sanción material y una sanción cognitiva al Estado mexicano. Y a partir de este momento empiezan a reproducirse todas las leyes a nivel Latinoamérica, va a marcar hito esta sentencia de Campo Algodonero versus México, ¿no? Entonces, ya en nuestro país, el 9 de marzo del año 2013, se va a incorporar esta ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero en sus partes pertinentes, no solamente va a garantizar una vida libre de violencia en el aspecto psicológico, físico, sexual, etcétera, sino también va a ordenar la prevención, atención, protección, reparación a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces, estas leyes vienen generándose a partir de los problemas sociales que se van suscitando en el mundo entero y, ¿por qué no decir, en el caso boliviano, con el caso de Anaí Huaycho, ¿no? Entonces, bien, para que veamos el antecedente histórico que ha tenido la violencia contra la mujer. Pero también debo señalar que antes de esta ley 348 ha existido otra ley, que era la ley 1674. La ley de 1674 hablaba de una violencia doméstica e intrafamiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que era una ley más blanda, más benevolente, toda vez que no entraba en la esfera del ámbito público, simplemente las sanciones eran privadas, porque el Estado decía, ese problema es familiar, en consecuencia que dentro de la familia se resuelva ese problema, ese conflicto, ¿no? Entonces, lo que hacía que las sanciones también sean benignas. ¿Qué quiere decir? Que la sanción máxima era de 8 horas de arresto, pero no llegaba más. A partir de entonces, de la ley 348, decimos, no corresponde que se mantenga en el ámbito privado la violencia intrafamiliar o doméstica. Tiene que pasar al ámbito público. Y por eso, dentro de lo que viene a ser la ley 348, se tipifica como delito, ¿no? ¿Por qué? Porque no podíamos permitir que sigan más mujeres siendo víctimas de violencia y lamentablemente nadie hacía nada, simplemente se arreglaba con una infracción de 8 horas de arresto y lo mínimo era una conciliación en estrados policiales. Bien, continuando. Puntualización de la ley 348. Vamos a ver algunas, todo lo bueno que
establece la Ley 348 a partir de este momento. Vamos a hablar que los pilares donde se sostiene es prevenir la violencia contra la mujer, dar protección a esas víctimas de violencia contra la mujer y sancionar a los culpables, ¿o no? Pero dentro de una igualdad material y no así formal. ¿Por qué? Porque si bien vemos en los letreros, todos los letreros dicen, somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Sí, evidentemente, todos somos iguales ante la ley. Pero sin embargo, cuando se trata de sectores vulnerables como mujeres en estado de violencia, no pueden ser iguales todos ante la ley. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres están sufriendo violencia hacia ellas, sino que tiene que establecerse quiénes son iguales en el fondo, ¿no? En el fondo serán todas las mujeres en estado de violencia, pero en la forma ponemos que todos son iguales ante la ley, ¿o no? Entonces, para que entendamos estos temas, reconoce la violencia contra la mujer. A partir de este momento, vamos a hablar de una violencia física, sexual, de una violencia económica. En consecuencia, vamos a ir adoptando nuevos tipos penales. ¿Por qué? Porque esta mujer no solamente va a sufrir violencia dentro de lo que es el núcleo familiar, sino también en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. Entonces, pero por el hecho de ser mujer. Entonces, le brindamos mayor protección. Ahora, reconoce el feminicidio como delito. A partir de ahora, vamos a incorporar el feminicidio como un tipo penal dentro de lo que es la ley de violencia para garantizar una vida digna sin violencia hacia las mujeres. Este tipo penal, al haber sido incorporado dentro de lo que es nuestro derecho positivo, ha causado bastante polémica. ¿Por qué? Porque desde las autoridades jurisdiccionales no entendían por qué se tenía que incorporar un delito de feminicidio dentro de lo que es la normativa penal. ¿Por qué? Porque si bien hay un feminicidio, no deja de ser un asesinato. Entonces, ¿por qué deberíamos incorporar este tema? E incluso hubo manifestaciones de varones que exigían que este tipo penal no sea incorporado dentro del ámbito penal, ¿o no? Entonces, pero pese a ello se incorporó, ¿por qué? Porque tiene otras características que son muy diferentes a lo que establece el tipo penal o las características de los elementos del delito dentro de lo que es el asesinato. Vamos a decir que también la 348 crea nuevos tipos penales. Estos nuevos tipos penales precisamente van a estar incorporando el feminicidio, el delito mediático, la violencia encubierta, violencia sexual, etcétera. E incluso la esterilización forzosa va a incorporarse dentro de lo que son estos nuevos tipos penales, ¿o no? Entonces, vamos a hacer que se amplíen los tipos de delito en favor, en protección de las mujeres. Establecen medidas de prevención. No solamente las autoridades jurisdiccionales, gubernamentales tienen que trabajar en este ámbito de prevención, erradicación, sanción de la violencia contra las mujeres, sino también desde distintas esferas, como lo es la educación, salud laboral, comunicación, ¿no? Entonces, se ha ordenado a partir de este momento de que los ministerios en estas distintas áreas incorporen políticas de prevención, de erradicación y de sanción contra la violencia. Aunque esto en el tema de prevención todavía está débil en nuestro país, ¿o no? La prevención todavía no está surtiendo sus efectos en un 100% de protección hacia las mujeres. Bien.
Otros aspectos que vamos a ver de esta ley para erradicar la violencia hacia las mujeres es precisamente que se van a crear las casas de acogida y refugios temporales. Las casas de acogida y refugios temporales van a estar financiados por los gobiernos municipales y por los gobiernos departamentales. En nuestro país tenemos más o menos 309 municipios y cada uno de estos municipios tiene que hacer énfasis para promover estas políticas y generar estas cartas de acogida y de refugios para estas mujeres, toda vez que en la realidad se ve que las mujeres son agredidas físicamente e incluso sexualmente en horas de la noche, ¿no? 3, 4 de la mañana. Lamentablemente la mujer está siendo víctima de violencia en su hogar y con el fiel testigo de sus hijos menores de edad en muchos casos. Y esta mujer tiene la necesidad de huir del lugar, ¿o no? Para proteger su integridad física, para proteger su vida, su salud, no solamente la de ella, de sus hijos. Y lamentablemente tiene que huir del hogar, tiene que escapar, buscar algún refugio, pero sale sin ningún tipo de pertenencias, sale con lo que tiene puesta, ¿o no? A veces incluso sin calzado salen, ¿o no? Buscando auxilio. Es en ese sentido que se promueve bajo esta ley que esta mujer tenga un lugar donde pueda ir a refugiarse, donde pueda ir a descansar, ¿o no? Aunque se están haciendo modificaciones a este tema. ¿Por qué? Porque eh, eh, se establece la lógica de que una mujer en condiciones en condiciones de víctima de violencia, violencia física, sexual, etcétera, eh, para el colmo de males tiene que salir del hogar, tiene que ir a buscar un refugio, sale sin sus objetos personales y los niños salen sin sus juguetes, sin sus útiles escolares. En consecuencia, acá tiene que darse la vuelta, tiene que salir, tiene que apartarse del hogar al agresor, dicen, ¿no? Y no así a la víctima. En consecuencia, esto también de los refugios está en proceso, ¿no? Más que todo, están brindando apoyo económico las ONGs. ¿Por qué? Porque todo esto implica erogación de recursos económicos, ¿o no? Que el Estado en algunos casos no puede tampoco cubrir con esta situación, ¿no? Pero tenemos que brindar ese apoyo en un 100% a esa mujer en estado de violencia. Asimismo, se crea juzgados, fiscalías, forenses especializados en materia de violencia contra la mujer a partir del caso MZ, que también ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte obliga al Estado boliviano de que se especialice a las autoridades jurisdiccionales, policiales, que van a atender estos temas de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque tiene que tener especialidad en derechos humanos, tiene que tener especialidad en el tema de juzgamiento con perspectiva de género, ¿no? Entonces, tiene que ser especialista. Es esa razón que las fiscalías van generándose a partir de ese entonces por especialidad. Por ejemplo, hoy tenemos la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Violencia Sexual, ¿no? Entonces, y estamos yendo más allá en esta especialidad. Recién hace 2 semanas se han especializado aproximadamente 200 fiscales para que vaya con mayor especialidad estos fiscales, porque vamos a tener fiscales que se van a abocar en la primera y segunda etapa, fiscales investigadores, los denominamos.
en la primera y segunda etapa del proceso penal, porque el proceso penal tiene 3 etapas. La primera etapa, investigativa. La segunda etapa, investigativa. Y la tercera etapa es donde se va a emitir la sentencia contra el infractor, ¿no? Es en ese sentido que aparece ahora aparece no solamente el fiscal investigador en la primera y segunda etapa, ahora aparece un fiscal litigador, un fiscal litigante. El fiscal litigante, ¿qué misión va a tener? El fiscal litigante va a conocer el proceso en la tercera etapa para emitir la sentencia. Entonces, este fiscal litigante va a ir a juicio oral, donde se va a establecer la culpabilidad o no culpabilidad, la sentencia absolutoria o condenatoria del infractor o del acusado, ¿no? En este caso. Aparte de este fiscal investigador, vamos a tener el fiscal litigador y al mismo tiempo están haciendo otro fiscal, que va a ser un fiscal que va a conocer el caso a partir de la sentencia ejecutorial. Una vez que se ejecutoría la sentencia y esta persona tenga una sanción de más de 3 años, entonces lo que corresponde es que entre a prisión y que cumpla su sanción penal. En consecuencia, este fiscal tiene la misión de proteger, de brindar todo el apoyo necesario hasta que cumpla su condena el, eh, el culpable, ¿no? El que tiene ya sentencia ejecutoriada por delito de violencia, ¿no? Entonces, a partir de este momento no lo dejamos abandonado. ¿Por qué? Porque se supone que va a necesitar ir a una atención médica, sacar un certificado médico, una cédula de identidad. Entonces, ¿quién va a seguirlo protegiendo? Es este fiscal controlador ya de garantías en la fase final ya de ejecución de sentencia, ¿no? Entonces, vemos que van naciendo 3 tipos de fiscales y este tercer fiscal, por supuesto, va a ser en menor cantidad, ¿o no? Mayor cantidad de fiscales necesitamos en la fase investigativa y en el fase del litigio. Bien, para que vean cómo se está yendo por especialidad. Los juzgados también a partir de un mes aproximadamente hacia atrás, todos los juzgados de instrucción se vuelven juzgados de anticorrupción. O sea, todos los juzgados de instrucción penal, de ejecución, juzgados de sentencia, van a conocer el caso de violencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer la especialidad, de especializarse en esos temas y al mismo tiempo con la finalidad de buscar la celeridad en los procesos, que se emitan las sentencias en los plazos previstos, máximo en 3 años como establece el procedimiento. Por el otro lado, se van a incorporar más medidas de protección. Si bien tenemos con la ley 348 13 medidas de protección, posteriormente, con la 1173 se incorporan más medidas de protección para proteger a esa mujer víctima de violencia. Por ejemplo, que el infractor salga de la casa, que no se acerque a su fuente laboral, que no se acerque al lugar de estudios, que le dé amplias garantías unilaterales, etcétera, ¿no? Entonces, vamos generando mayor protección y mayor dinamicidad de acuerdo a la evolución social en cuanto a las normas. Implementación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Genoveva Ríos. En el aspecto policial también se va a generar una especialización. Ya no es como era antes en la ley 1674. En lo que era la violencia doméstica e intrafamiliar, el policía podía promover actos de conciliación entre las partes para evitar carga procesal. Acá no. La facultad del policía solamente es de investigar y de llegar a establecer el tipo de delito que se haya cometido. No tiene tuición de conciliación. Esa ya no es su misión del policía. Bien, ahora en cuanto a los desafíos de la ley 348, cuando sea solicitada por la víctima, por única vez se procederá a la conciliación.
No podemos dar esa conciliación en todos los aspectos. No se puede suscitar la conciliación en todos los aspectos. Cuando es por primera vez se ha suscitado la violencia contra la mujer, se puede dar un tipo de conciliación, pero siempre y cuando sea promovida por la víctima, siempre y cuando sea promovida por la mujer. En el caso de que el infractor no cumpla con las medidas de protección, tampoco procede la conciliación. En delitos de lesa humanidad, narcotráfico, feminicidios, no procede la conciliación, ¿no? Entonces tiene que darse un análisis en esta ley 348. Si bien te apertura una fase conciliatoria, pero también tenemos que ver que tiene limitantes, ¿o no? No en todos los casos. Bien, aparte de la ley 348, vamos a ver que también se genera su reglamento mediante el decreto supremo 2145 de octubre de 2014, ¿no? Las mujeres que se encuentren en situación de violencia no solamente incorpora a las mujeres en situación de violencia, sino también incorpora a los hijos, sino también incorpora a los hombres, a los hermanos, a todos los miembros de ese núcleo familiar se los incorpora dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, que está establecido en el artículo 272 bis del Código Penal. Bien, continuemos. También tenemos la ley 1173 de mayo de 2019, ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de lucha integral contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esta ley 1173, ¿qué hace? ¿Qué función cumple? Esta ley 1173 cumple la misión de que se dé celeridad a todos los procesos. Lamentablemente, tenemos detenidos preventivos en un 70% en recintos penitenciarios, pero son preventivos, no tienen sentencia condenatoria. Y por el otro lado, los procesos se vienen ventilando con tanta lentitud que ocasionan que la víctima abandone el proceso y no se cumpla la reparación del daño y la sanción, ¿o no? En consecuencia, antes a esta ley hemos tenido la ley 586. La ley de 586 que hemos llamado también de descongestionamiento penal, pero lamentablemente no ha surtido sus efectos. Seguimos con la misma carga procesal, seguimos con la misma retardación de justicia y lo que convierte que en vez de justicia se haga injusticia, ¿no? Entonces la 1173 va a tener esa misión, ¿no? Las acciones positivas, procurar una pronta resolución, una pronta sentencia, ¿no? Por el otro lado, profundiza la oralidad. Hoy por hoy, en materia penal, todo el proceso de juicio oral se ha convertido en ligero. ¿Por qué? Porque vamos a audiencias orales. Ya no necesitamos presentar tanto documento. Todo lo que tengamos que decir lo decimos en juicio oral, ¿no? Entonces, lo que hace que esta ley, los procesos de violencia contra la mujer, infanticidios, feminicidios, todo ello vaya con un poquito más de celeridad, lleguemos a cumplir con los plazos procesales establecidos, ¿no? Entonces, evitar el abuso de la detención preventiva es otra fase que ya me he adelantado también a decirles que esta ley va a precautelar que los detenidos preventivos sean en menor cantidad, aunque no se está dando esa situación, ¿o no? Precisamente por esa carga procesal de los juzgados, de las fiscalías, lamentablemente no se está emitiendo sentencias en los casos de violencia intrafamiliar, feminicidios, infanticidios en forma oportuna.
La efectiva tutela a las víctimas. No solamente puede presentar su denuncia la víctima ante la fiscalía, ante la policía, sino puede presentar también ante los servicios legales integrales municipales, ante el CISPLU, CERCAVI, varias instituciones que han aparecido con la finalidad de promover esta celeridad y esta verdadera protección a la víctima, ¿no? Bien, en cuanto a la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso, ¿qué es? Una forma de terminar el juicio, de que no llegue a sentencia, ¿no? Donde el infractor, el culpable, pueda cumplir algunas condiciones y de esa manera repare el daño y no se emita sus antecedentes penales, sus antecedentes policiales, no sean objeto de discusión, no les vayan a perjudicar, ¿o no? Entonces, el beneficio de la suspensión condicional del proceso se puede dar, pero también tiene que cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, cuando han hecho un acuerdo transaccional con la víctima, donde la víctima, a la víctima se le esté haciendo una reparación del daño económico en la medida en que se le ha perjudicado y, por ejemplo, darle garantías, el de no acercarse a la víctima, etcétera. Pero ese acuerdo tiene que cumplirse al 100%. Si ese acuerdo en alguna de las cláusulas no se cumple, entonces no procede la suspensión condicional del proceso, ¿no? Todos los temas de conciliación, todos los temas de negociación en el acuerdo transaccional y por supuesto va a venir conexo al desistimiento, tiene que venir todos los puntos en los cuales están llegando a un acuerdo ambas partes. Cuando se cumplieron las medidas de protección impuestas durante el proceso en favor de la mujer en situación de violencia, ¿no? Ahora bien, el inicio término de la prescripción. Esta ley 1173 va a ocasionar de que el cómputo de prescripción en los menores de edad se lleve a cabo o se inicie comenzará a correr 4 años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos hechos delictivos quedan en la impunidad. ¿Por qué? Porque los niños no saben qué es delito, son inocentes. En consecuencia, tiene que cumplir la mayoría de edad de esta persona y 4 años más tenemos para que opere la prescripción, ¿o no? Tenemos dentro de lo que son los tipos penales los delitos instantáneos y los delitos correlacionales. Los delitos instantáneos es cuando una persona comete el delito de robo y ese momento se manifiesta el delito y a partir de ese momento ya se computabiliza el tema de prescripción. En diferentes delitos operará la prescripción en 2, 3, 4 años, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, con la prescripción hacemos que se cierre el proceso y que no haya opción a que puedan denunciar y quede en la impunidad este tipo de delitos, ¿no? En cambio, los correlacionales son los delitos que van cometiéndose en reiteradas oportunidades, por decir, hoy día han cometido un delito de violencia contra la mujer, de aquí a una semana otra vez la vuelven a golpear, a agredir a la mujer, de aquí a un mes nuevamente. Entonces es una violencia física que está recibiendo la mujer, pero continuamente. No es en una oportunidad nomás que se ha suscitado ese tipo de violencia, ¿no? En cambio, en este tipo de delitos a menores de edad, va a computabilizarse después de 4 años de haber cumplido 21 años de edad. Bien, tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia
a partir de este momento, todos los tribunales de sentencia se convierten en tribunales de sentencia que van a admitir procesos de violencia contra la mujer. Ya no hay esa especialidad de estos de sentencia, los delitos de violencia patrimoniales, estos de violencia contra la vida, estos de violencia de avasallamientos, etc. A partir de este momento, todos los tribunales se convierten en anticorrupción. Entonces, para dar esa celeridad a todos los procesos de violencia, ¿no? Y de esta manera, todos los tribunales van a generarse, dividirse también en juzgados de sentencia. ¿Qué hacían estos tribunales? Estos tribunales tenían 3 jueces técnicos. Estos 3 jueces técnicos definían, se sorteaban por casos. En este caso, por ejemplo, en el A, tú vas a ser presidente. En el caso B, el segundo va a ser presidente. En el caso C, el tercero va a ser presidente. Pero en sí eran muchas personas para emitir una sentencia. Lo que hacemos es que se convierta en un tribunal donde tenga solamente un juez que emita sentencia, ¿no? Y en los juzgados de sentencia que recibían delitos de menor sanción, entonces ellos también tienen un juez de sentencia, ¿no? Entonces también para agilizar y emitir las sentencias en momentos oportunos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, se procederá a realizar una refundación de los tribunales. Se empieza a modificar todo lo que es el funcionamiento de estos tribunales e incluso a cargar más trabajo al secretario o actuario para que coadyuve con la celeridad de los procesos, ¿no? Se amplían las competencias de los secretarios, lo que les explicaba. Ahora bien, la oficina gestora de procesos. Se habilita una gestora de procesos que viene a ser una institución, una oficina que va a monitorear todo lo que viene a ser todo el devenir de las audiencias. Va a notificarse desde esta gestora para las audiencias de juicio oral, tanto al fiscal como al juez, como a las partes acusada, acusado, etcétera. Entonces, a todos notifica. Y desde aquí controla de que las audiencias no se suspendan. Todas las audiencias tienen que llevarse por tiempo y materia, ¿no? Entonces, las audiencias no pueden suspenderse por ningún motivo. En el caso de que el fiscal no venga a la audiencia, inmediatamente se cambia de fiscal. En el caso de que el juez no esté presente en la audiencia, se sanciona al juez, ¿o no? Entonces, al mismo tiempo, a los abogados de la parte acusada y acusado igual. Tenemos sanciones desde sanciones ante el Colegio de Abogados, el Ministerio de Justicia, eh, y al mismo tiempo sanciones hasta donde nos pueden suspender la matrícula por ocasionar retardación de justicia. Ya las partes a la víctima. Si no asiste a la audiencia, bueno, se da por abandonado el proceso. Y si no asiste el denunciado, bueno, se lo declarará rebelde y contumaz ante la ley y se emitirá el mandamiento de aprehensión correspondiente, ¿o no? Entonces, por ende, mediante esta ley 1173, no se pueden suspender las audiencias. Esta gestora no solamente va a controlar plazos, no solamente va a controlar que las audiencias se lleven en tiempos oportunos, sino también va a agravar las audiencias. Y lo que ocasiona de que vayamos simplemente con nuestro flash las partes y copiemos la audiencia. Evitamos la retardación de justicia y espera una semana, un mes para que transcriban las audiencias, teniendo en cuenta que el juzgado va a llevar a cabo, no sé, 10 audiencias, por decir, en el día, ¿no? Entonces, lo que ocasionaba es que no se transcribe en el día y teníamos que esperar mucho tiempo para revisar las actas. Bien, las notificaciones desde esta
institución se va a realizar. Ahora, cuando tengamos que notificar por edictos por edictos a las partes, lo podemos hacer mediante estos sistemas informáticos para evitar gastos insulsos, ¿o no? Porque anteriormente, ¿qué teníamos que hacer para publicar con un edicto? Ir a medios de comunicación escritos como el diario, La Razón, y donde lamentablemente los costos también son altos, son no 1.500 bolivianos aproximadamente por publicación de edicto, ¿no? En consecuencia, mediante la vía electrónica, hoy por hoy lo hacemos las notificaciones, porque todos estamos obligados a tener nuestra ciudadanía digital. Mediante la ciudadanía digital, vamos a ingresar a lo que es el sistema Hermes en materia civil, ya justicia libre en materia penal. Mediante ese sistema podemos revisar el avance de nuestros procesos, nos incorporan al sistema y no necesitamos ni siquiera ir a fiscalía. Además, podemos presentar por estos medios electrónicos todo lo que viene a ser nuestros memoriales. Bien, medidas cautelares de carácter personal. Habíamos indicado que la regla es la libertad. La detención preventiva es la excepción. Entonces, lo que tiene que hacer la ley 1173, evitar las detenciones preventivas, ¿o no? Porque anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Cualquier sindicado de alguna denuncia penal iba con Jesús en la boca a la audiencia de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque lo más probable era que el juez ordene su detención preventiva, ¿o no? En cambio, ahora no. Las mismas autoridades están limitadas a pedir la detención preventiva cuando hay otras salidas más leves, ¿o no? Por ejemplo, la fianza juratoria, dar garantes o un monto determinado como garantía de que esa persona no va a escapar o con esos recursos económicos vamos a hacer la captura. Por el otro lado, la presentación ante el juez, el someterse a vigilancia, los medios electrónicos, ¿o no? Que todavía no están surtiendo efectos, estas manillas electrónicas que también tiene que incorporar el Código Penal, ¿o no? Vigilancia mediante dispositivos, el arraigo. Para evitar que esta persona salga del país, tenemos que incorporar mediante un oficio ante la Oficina de Migración eh, u- un arraigo, ¿no? Mediante este arraigo, esta persona no va a poder salir del país, lo que ocasiona que se va a presentar a todos los actos investigativos y no tenemos que llegar a la medida extrema de la detención preventiva, ¿no? O en extremo caso, una detención domiciliaria. Pero en el caso de que se dé una detención preventiva, porque esta persona va a obstaculizar el proceso, va a impedir el desarrollo del proceso en tiempos oportunos. Mm, En consecuencia, pedimos que eh, el fiscal ordene la detención preventiva, ya en casos mayores, posiblemente en un infanticidio, en un feminicidio, que es lo más probable que la persona obstaculice y perjudique el desarrollo de las investigaciones, ¿o no? Pero la ley 1173, ¿qué te dice? Un momentito. Vas a ordenar la detención preventiva, pero no en todos los casos. Por ejemplo, cuando se trate de un enfermo con algún tipo de dolencia o cuadro patológico terminal, no corresponde la detención preventiva. Cuando se trate de una persona mayor de 65 años de edad, no procede la detención preventiva. En los delitos con carácter patrimonial, donde la sanción sea de 6 años, tampoco procede, ¿no? Y así, en casos de mujeres embarazadas, no procede la detención preventiva. Entonces, la detención preventiva, a partir de este momento, se va a dar siempre y cuando demuestre con prueba fehaciente el fiscal que esta persona es un peligro para la sociedad, que está haciendo preparativos para
escapar, ya le han visto con maletas y va a salir del país, va a perjudicar el desarrollo de la investigación, va a ir donde los testigos y les va a pedir que no declaren en contra de ellos, va a ir a hostigar a los testigos, etcétera. Entonces, en ese caso, va a pedir la detención preventiva de esta persona, pero ojo, la ley 1173 va a estipular, va a decir a partir de este momento ¿cuánto tiempo esta persona va a estar detenida preventivamente? Ya no es como anterior Código Procesal Penal que estipulaba que ordene el fiscal la detención preventiva, pero el preventivo podía estar 1 año, 2 años, 3 años, e incluso ya ha cumplido su sentencia, pero siguen en calidad de detenido preventivo, precisamente ¿por qué? Porque no tiene abogado, porque defensa pública no está atendiendo como caso particular su situación y por eso tenemos un hacinamiento carcelario. Por eso tenemos una gran cantidad de detenidos, pero preventivos, ¿o no? Entonces, es en ese sentido que esta ley 1173, a partir de este momento, dice, usted va a estar detenido preventivamente 1 mes, 2 meses, 3 meses hasta que duren los actos investigativos. Y en ese tiempo tiene que decir al juez, tiene que manifestar en audiencia de medidas cautelares qué actos investigativos va a realizar. Por decir, voy a tomar la declaración testifical de María Pérez, de Juan Ordóñez, voy a hacer una inspección ocular, voy a hacer un registro del lugar. Entonces, el fiscal ya tiene que decir para qué está pidiendo ese tiempo que va a estar detenido preventivo el infractor. Entonces, con esta ley 1173 vamos a evitar el hacinamiento carcelario. La denuncia. Las modificaciones dentro de la ley 1173 también ya les había manifestado que lo podemos hacer ante cualquier autoridad. Todos están obligados a aceptar las denuncias de violencia contra la mujer. Y más aún las FELCBs que se han creado por distritos. En cada distrito tenemos policías que atienden estos casos de violencia. Una vez que recepcione la denuncia, tiene la obligación de emitir el requerimiento para certificado médico forense, ¿no? Entonces, de esa manera damos agilidad. Otro gran problema eran las excusas y recusas, que es que recusábamos al juez 1, recusábamos al juez 2, recusábamos al juez 3, ¿o no? Lo que ocasionaba que en un día viernes lo detenían al infractor y como recusaba el sábado seguía con detenido preventivo. Con aprehensión, con un mandamiento de aprehensión. El domingo ha recusado a la otra autoridad, seguía con un detenido, ¿no? Lo que ocasionaba que esta persona ya planteó una acción de libertad por una detención ilegal de más de 24 horas, ¿o no? Entonces, también lo que ocasionaba, lo que repercutía en una retardación de justicia. Ahora no, la ley 1173 dice que podemos recusar por 2 veces únicamente y tiene que estar bien fundamentado nuestra recusa. Ahora, si es una recusa no fundamentada, por supuesto que va a ser rechazada. Las salidas alternativas. Habíamos visto una salida alternativa que puede ser la conciliación en estos casos, ¿o no? Pero la conciliación siempre y cuando promueva a la víctima, siempre y cuando no sea reincidente el infractor y siempre y cuando se haya cumplido las medidas de protección y no sea un delito de feminicidio, de infanticidio, etcétera. Delitos mayores no se concilian. Entonces, dentro de ese marco hay que ver qué tipo de delitos pueden llegar a una salida alternativa como una conciliación, un criterio de oportunidad reglada, una suspensión condicional del proceso, ¿no? Medidas de protección especial. Todas las niñas, las mujeres tienen estas medidas de protección que también habíamos hablado que se han ido ampliando.
el certificado médico y recolección de evidencias. Anteriormente era necesario tener un certificado médico forense y ese certificado médico forense tenía que ser homologado ante autoridad jurisdiccional. Hoy por hoy, el certificado puede ser de un particular o de un centro de salud de la ASUS, como la Caja Cordes, la Caja Nacional de Salud, etcétera. Entonces, este certificado tiene todo el valor legal para efectos de investigación. Por eso ahora ya no se pide todas las formalidades de ley. E incluso cuando se presenta a denunciar la víctima, puede hacerlo sin carnet de identidad. ¿Por qué? Porque una mujer que está siendo objeto de violencia a altas horas de la noche, lo menos que va a pensar, pues, a ver, sacaré mi cédula de identidad, a ver, sacaré sus documentos personales de mi hijo, si está siendo violentada. Entonces, lo que tiene que hacer las EPIs, las unidades policiales, es admitir la denuncia de la mujer en estado de violencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se le da una protección integral a la víctima de mujer, a la víctima de violencia, y al mismo tiempo, esa protección no solamente va a ser dentro de lo que es el ámbito policial, sino el ámbito jurisdiccional, el ámbito del Ministerio Público. Todas las instituciones tienen esa obligación de proteger. Eh, la participación de la sociedad civil es importante en estos temas de violencia hacia la mujer, porque no solamente tienen que emitirse políticas de protección desde las autoridades jurisdiccionales, desde las autoridades gubernamentales, desde los ministerios, sino también la sociedad en su conjunto tiene que promover leyes, pero al mismo tiempo dar esa protección, ¿o no? Por eso los médicos están obligados a denunciar la violencia si es que llega una mujer violentada psicológicamente, físicamente, tiene la obligación de denunciar ante las autoridades jurisdiccionales, todos. Y por ello no podemos convertirnos en cómplices de la violencia. Bien. Eh, Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Hasta acá he terminado con todo lo que es eh, la temática de la violencia contra la mujer. Y si hay alguna duda, algo que haya quedado ambiguo, por favor les ruego eh, proceder a las preguntas. Muchas gracias. Mi estimado Francisco Cocarico, ¿podría activar su micrófono para poder realizar su pregunta al levantar la manito? Sí, doctor, licenciado, muy buenas noches, doctora Grisenia y compañeros, buenas noches. Era mi primera pregunta. Actualmente la ley 1173, como explicaba usted, más claro indica, pero antes yo, hace 3, 4 años, mi sobrino entra con detención preventiva, pero su fallo nunca ha salido, ya ha sido más de 5 años. Y entonces ahí no habrá la retardación de justicia porque los fiscales y jueces no obran pues en su cabalidad. Algunos también ya, pero no sé cuál será el motivo. Quisiera esa doctora, tengo esa duda. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Francisco Cocarico, por su pregunta. Bien, sí, evidentemente, anteriormente, con, eh, eh, con el Código Procesal Penal, llevábamos a una audiencia de medidas cautelares al culpable de un delito de violencia contra la mujer o cualquier otro tipo de delito. Sin embargo, el fiscal no estipulaba cuánto tiempo va a estar detenido preventivo. Y esa es la razón que se ha generado esta,
esta situación de vulneración a los derechos humanos también de los privados de libertad. ¿Por qué? Porque no tienen sentencia. Y al estar 5 años de detenido preventivo ya sobrepasado e incluso el tiempo de investigaciones. ¿Por qué? Porque en la primera fase del proceso penal, la segunda fase y la tercera fase tiene que implicar necesariamente 3 años. En 3 años tiene que haberse emitido la sentencia, pero en este caso ya ha sobrepasado los 3 años, lo que ocasiona evidentemente retardación de justicia. En consecuencia, en su caso concreto, Francisco, deberían pedir una cesación a la detención preventiva por duración, por el tiempo, e incluso me animaría a pedir, analizando su caso concreto, una extinción de la acción por duración máxima del proceso, porque no puede estar una persona detenida preventivamente 5 años, ¿no? Entonces, no solamente, pero habría negligencia de los operadores de justicia. También vemos tal vez algún tipo de negligencia en la defensa, o realmente si no hay defensa es porque es a esa razón que se ha quedado detenido preventivo tanto tiempo. No corresponde. Con la ley 1173 hace esas modificaciones y lo máximo que se puede estipular es 3 meses de detención preventiva, a menos que sea un caso complicado, asociación delictuosa, etcétera. El fiscal tiene la obligación de pedir unos 3 meses más eh, mm, para la detención preventiva de ese privado de libertad, pero siempre y cuando justifique, fundamente que es un caso complejo, que faltan actos investigativos y qué actos investigativos faltan. Tiene que estipular. Entonces, bajo esa lógica podemos establecer esa situación. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, si hubiera alguna duda, alguna pregunta más. Mi estimada Emma Caguana podría activar su micrófono para realizar su pregunta. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Perfectamente, Emma. Sí. Doctorita, muy buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Después de que haya existido todos los actos procesales como las detenciones preventivas, que generalmente son 6 meses, eh, luego de ser emitida la sentencia por parte del juez, la pregunta es que si cuando se ha dado la sentencia, imaginemos que sean de 15 años, ese tiempo que ha sido preventivamente detenido, ¿es sumativo a su sentencia, doctora? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Emma, por la participación, por la pregunta. Sí, evidentemente, tenemos línea jurisprudencial que establece que todo el tiempo que ha estado detenido preventivo se computabiliza dentro de lo que es la sentencia. Por decir, ha sido sentenciado a 10 años de prisión por un delito tal vez de feminicidio. Esos 10 años no dice una sentencia condenatoria sin derecho a indulto. Siempre que no diga que no hay derecho a indulto, va a cumplir 5 años y va a salir libre. ¿Por qué? Por buen comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, esos otros 5 años, si hubiera estado ya 5 años, se va a computabilizar, o 2 años, se va a computabilizar y se va a disminuir, ¿o no? Entonces, dentro de la línea jurisprudencial, establece ya las sentencias constitucionales, no solamente en cuanto a la detención preventiva, también cuando está tiene una detención domiciliaria. Esa detención domiciliaria se lo computabiliza dentro de lo que viene a ser la sanción o la condena. Muchas gracias, Emma, por su participación, por la pregunta. Doctorita, una consulta más, por favor. Hay sentencias que se emiten de fecha a fecha, por decirle,
Si son 10 años, va a cumplir el 2020, va a comenzar el 2024 y termina el 2034, que son 10 años. Pero esa emisión del juzgado se respeta y ya no es computabilizable la detención preventiva y ya no sería computabilizable también los beneficios que, que gozan los prediarios, doctorita. Cuando hay ese tipo de sentencias, por decir, le vuelvo a recalcar, cuando indican que empieza su sentencia desde el 2024 y termina el 2034. Mm. Eh, Emma, ¿me puedes aclarar la pregunta? No te he entendido bien. Me indicas que hay, digamos, ejemplo, hay una sentencia que dice de 10 años de condena, que se computabilizará desde el año 2024, por decir, desde el 28 de junio del 2024 hasta el 28 de junio del 2034. Ahora, ¿cuál es tu duda? No he entendido esa Mi partecita. duda es que si se toma en cuenta en esos casos de sentencia, si se toma en cuenta ese tiempo que ha estado en detención preventiva, si es computabilizable en ese caso de sentencias. Sí, por supuesto, que se va a computabilizar. Si ha estado, por decirte, 2 años em, detenido preventivo, entonces esos 2 años se reduce. Ya no va a ser hasta el 2034, va a ser hasta el 2032. ¿Por qué? Porque ya ha estado detenido preventivo y se va a computabilizar. Por eso te decía, no solamente se va a computabilizar el hecho de que esté detenido preventivamente, sino la detención domiciliaria también lo tomamos como una detención preventiva en recintos penitenciarios. En consecuencia, si ha estado 2 años también como con detención domiciliaria, ya no se va a computabilizar los 10 años, sino hasta el 2032 previo informe del director del régimen penitenciario. Tiene que haber un informe. Ya, muchas gracias, doctorita. Muchas gracias a ti por la pregunta, por la participación. Mi estimada Carla Loaiza, tiene activado su micrófono. Buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, Carlos. Sí, se te escucha perfectamente. Doctora, buenas noches, mi consulta. Tengo entendido que desde el primer día que la mujer tiene impedimento, corre ya eh, con la acusación. ¿Desde cuántos días de impedimento tienen que pasar para que una mujer logre tener esa condena hacia su agresor? Mm, Muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Bien, eh, anteriormente decíamos que la violencia psicológica es leve, una sanción, merece una sanción leve, la violencia intrafamiliar una sanción leve, e incluso cuando no pasaba de 5 días de impedimento era una sanción leve. Pero sin embargo, con estas reformas que se está haciendo con la ley 1173, 1245, todo ello, basta que tenga certificado médico forense la mujer que ha sido objeto de violencia física, ya es susceptible de que el infractor pueda tener una sentencia condenatoria, ¿no? Pero eso sí, como les dije, dentro de lo que es un criterio de oportunidad reglada, la conciliación, la suspensión condicional del proceso, precisamente cuando me he referido, puede haber la posibilidad de que la víctima promueva la conciliación, pero siempre y cuando que la víctima promueva la conciliación, no puede promover el acusado, el denunciado, no puede promover, no le van a hacer caso, ¿no? Entonces, la víctima puede promover esa conciliación cuando haya la reparación del daño.
siempre y cuando le haya reparado el daño y no quiera llegar a mayores. Pero si es que la víctima no quiere ya conciliar, quiere llegar hasta las mismas instancias, basta con un día de impedimento y puede llegar a lograr una sentencia condenatoria. Muchas gracias, doctora. A ti, Buenas Carlita. noches. Muchas gracias. Mi estimado J. Paco, levantó la manito, tiene activado su micrófono. Muchas gracias, compañero. Doctora, buenas noches. Lo siguiente, dentro del la 348 que usted menciona y actualmente se está llenando eh, las cárceles con estos casos que ya no son como eran, ¿no? La 348, sino más al contrario, están agotando los recursos humanos de la fiscalía y más que todo se están poniendo más al contrario como un contrato, como de parte de los abogados, ¿no? Entonces, ¿tiene algún criterio al respecto, doctora? Mm, Muchas gracias por tu pregunta, Paco, pero no logro entender a dónde va referida tu pregunta. Por favor, ¿me puedes aclarar? Sí, le mencionaba si tiene algún criterio al respecto de la 348, ya que está haciendo o sea, un Mal uso de la ley. mal uso de la ley actualmente, la que ha salido, ¿no? Mm, Claro, en su momento estaba algo bien, se ha usado en su momento todo al respecto, pero al momento ya se está haciéndose un mal uso del mismo. Al respecto, ¿qué tiene algún punto de vista su persona, doctora? Bien, muchas gracias, Paco. Ya te he entendido la pregunta. Eh, sí, evidentemente, en estos casos de violencia contra la mujer, sea feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, sexual, etcétera, eh, tiene que investigarse de parte de las autoridades del Ministerio Público e incluso de parte de los brazos operadores, que en este caso llegan a ser los funcionarios policiales. Tiene que hacerse una investigación exhaustiva. ¿Por qué? Porque es cierto que en algunos casos se están aprovechando algunas mujeres, ¿o no? Y ya no lo están tocando tanto el tema de violencia como tal, sino están yendo más allá, están yendo mediante un tema de violencia intrafamiliar, pero en el fondo es un tema pecuniario, en el fondo es un tema económico. Entonces, en algunos casos sí se puede dar o no ese tipo de cosas y se puede distorsionar la ley 348, la 1173, pero sin embargo, esa función, esa misión, tienen que cumplir precisamente los órganos investigativos, los órganos que se abocan a reproducir lo que es la prueba documental, la prueba testificar, los informes periciales psicológicos, etcétera. Entonces, tiene que hacerse una investigación real, objetiva y profunda en cada caso concreto. Mi persona parte de esa idea, Paco. Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, unas cuantas preguntas más, por favor, mi estimada doctora. Israel, por favor, podría activar su micrófono. Doctora, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Israel, te escucho. Muy buenas noches, doctora.
Bueno, es la siguiente mi pregunta. Bueno, tengo varias preguntas respecto a la 348, pero a ver, una es de que bueno, un sentenciado, ¿no? Uno que se haya hecho notificar por la 348 previo antes haya tenido, digamos, una sentencia de tránsito, por decirle, y le van a llevar a las celdas por la 348, va a tener otra sentencia más. ¿Y cómo sería la figura en ese aspecto? Si lo van a absorber o sí tienen que cumplir. Esa sería una pregunta, doctora. Y otra pregunta tengo, si en los elementos de prueba estaría bien, digamos, de la parte del varón que, que ha sido imputado, ¿verdad? Que si está a cargo de los menores, en este caso, puede presentar en elementos de prueba lo que está a cargo de los menores, previo que más antes la pareja, o sea, su esposa, qué sé yo, les haya hecho un abandono y ha hecho el uso de la 348 un mal uso. ¿Cómo sería también en esa figura, doctora? Gracias. Muy bien. Gracias, Israel, a ti por las preguntas. Bien. En tu primer caso, tu primera pregunta me dices que el señor tiene un antecedente por tema de tránsito y no precisamente por violencia contra la mujer. En consecuencia, no se debería tomar en cuenta la reincidencia. ¿Por qué? Porque si fuera algún hecho de violencia que hubiera tenido, asesinato u otro delito mayor, entonces lo podríamos tomar en cuenta como reincidencia. Pero en este caso, solamente infracciones, porque en la ley de tránsito, en las leyes de tránsito hay culpa y no dolo, ¿no? Entonces debería revisarse objetivamente y no tomarse como reincidencia, porque sí, lo cierto es que la reincidencia se paga con cárcel, decimos, ¿no? Porque si el imputado, en este caso el que va a ir a una audiencia de medidas cautelares, donde el juez va a determinar su libertad o su detención preventiva, entonces él va a hacer una valoración exhaustiva. Y por supuesto, mediante los sistemas informáticos, ya el investigador saca todos los antecedentes de todas las personas, ¿no? Pero si tuviera tiempo, lo puede eliminar, porque es más fácil eliminar estos antecedentes, porque no ha debido pasar a mayores, pero no se debería computabilizar para un tema de reincidencia en audiencia de medidas cautelares. Ahora, el otro elemento, si tiene hijos menores que están cuidando bajo su cuidado, tendría que fundamentar. Además, hoy por hoy, por decir, cuando vamos a una audiencia de medidas cautelares, anteriormente te pedía, por decir, un certificado de trabajo, pero tiene que estar visado por el Ministerio de Trabajo, tiene que tener el NIT, tiene que tener facturas, etcétera. Te pedía muchas cosas la autoridad jurisdiccional. Pero, sin embargo, con estas modificaciones que se hace a la ley 1173, se estipula también que en el trabajo no necesariamente todos tenemos un certificado médico, un certificado de trabajo visado por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de la población es informal. Más del 50% somos informales. Entonces, a esa razón, e incluso la trabajadora del hogar puede presentar una certificación de esa magnitud, ¿no? Entonces, ahora para la audiencia de medidas cautelares ya no te piden requisitos formales, sino tienes que demostrar en qué trabajas, familia, domicilio, trabajo y familia. Ahora, si en el caso de que esta persona tenga bajo su cuidado hijos menores de edad, lo que corresponde es que por el principio de protección a los menores de edad, por el principio de humanidad, por el principio de protección a la familia, lo que corresponda es ni siquiera una detención domiciliaria, una libertad pura y simple, toda vez que ya pues se demuestra que él no va a escapar, no va a huir, no va a perjudicar u obstaculizar las investigaciones porque tiene niños. Entonces los niños le dan esa seguridad y estabilidad de que en el momento que sea preciso se va a presentar
ante la autoridad jurisdiccional, ante la autoridad del Ministerio Público o ante la policía, ¿no? Entonces, estos elementos podríamos utilizar dentro de lo que es la argumentación y pedir su libertad pura y simple. Entonces, tienes argumentos, Paco, para demostrar estos aspectos. No necesariamente tenemos que ir a la detención preventiva. Además, aplicamos el principio de que la regla es la libertad, la excepción, la detención preventiva, y además el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque todos somos inocentes hasta que no se demuestre nuestra culpabilidad y tendría que emitirse una sentencia ejecutoriada. Mientras tanto, no me pueden decir que soy culpable todavía de ningún tipo de delito. Esa sería la respuesta, Paco. Muchas gracias por tu pregunta. Mi estimado Rodolfo, puede activar su micrófono. Ya, mi estimado Anaí, podría activar su micrófono. Doctora, buenas noches, compañeros. La pregunta, doctora, es, después de haber tenido una sentencia ejecutoriada con la 348 por el juzgado de ejecuciones, si es que no me equivoco, doctora, Juzgado de sentencia o tribunal de sentencia. pero se sube, ¿no?, al de ejecución para hacer Ah, la ejecutoria. cuando ya tienes una sentencia ejecutoriada, lo llevas al de ejecución para que él controle todos los derechos del privado de libertad. O Claro, de, doctora. ¿Y ahora dónde se debería hacer cuando está haciendo el incumplimiento de las medidas? Porque ya tiene unas medidas. Entonces, ¿dónde deberíamos hacer la respectiva queja cuando el imputado no tiene, o sea, sigue con el incumplimiento? Ujú. A ver, si te estoy entendiendo bien tu pregunta, Naí. Tienes un imputado, se lo llama cuando estás en la segunda fase. Claro, Acusado cuando estás en la tercera fase del proceso penal. Y cuando ya tienes un sentenciado, ya está pues sentenciado con sentencia ejecutoriada, ya es un privado de libertad, pero ya condenado. En tu caso, ¿es imputado o ya tiene sentencia ejecutoriada? ejecutoria, doctor. Ejecutoriada, ya, es un condenado entonces. ¿Qué medidas de protección está incumpliendo? Por decir que la persona se sigue dedicando a tomar y se sigue acercando y sigue amedrentando a la persona pese que se ha declarado el culpable. Ya, ¿y cuántos años, cuánto de sanción le han dado? 3 años. Ah, entonces ha ido a un proceso abreviado. Aún abreviado. Se ha declarado culpable y con 3 años no entra a prisión. Claro, Solamente viene a ser lo que es el tema de la sanción, ya tiene antecedentes policiales, antecedentes penales y no está cumpliendo. Dentro de lo que viene a ser las medidas han debido ser que no se acerque, las medidas de protección. Entonces tendrías que hacer cumplir con él de ejecución penal, indicarle de que no está cumpliendo. Ahora, pero también han nacido fiscalías que van a cumplir esa misión. Y están aquí en la ciudad de La Paz, están en el edificio Loaiza en el piso 5. Entonces, puedes ir también donde estos fiscales que van a hacer
la labor, el trabajo de ejecución penal, porque ahora ya no tenemos solamente jueces, ahora aparecen fiscales. Entonces, puedes ir independientemente de el juez de ejecución penal, mandar un memorial y decirle que no está cumpliendo las medidas de protección o dirigirte a este fiscal que va a ver los casos en ejecución de sentencia. Al juez, al fiscal asignado, doctora. No, hay otros fiscales que han nacido. Hay otros fiscales. En este momento tenemos 3 tipos de fiscales que han nacido. Un fiscal investigador que está en la primera y segunda fase del proceso penal. Tenemos un fiscal litigante que va a entrar a audiencias de juicios orales únicamente. Y tenemos un fiscal verificador del cumplimiento de los sentenciados con condena. Entonces, este fiscal va a ver si se están cumpliendo las medidas de protección, pero ya para los sentenciados con ejecutoria. Entonces, tienes esos 2 caminos. Lo que podrías hacer ya nomás es enviar un memorial al de ejecución penal, porque ya tienes el de ejecución penal en este momento. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Si hay alguna duda más. Por último, tal vez podríamos dar la palabra a Iván Barreto, que al levantar la manito ya tiene activado su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. ¿Se me escucha, no? Sí, Iván, te escucho. Doctora, una consulta acerca de las denuncias falsas que de hoy en día se ha comprobado, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Hay algún tipo de sanción para la denunciante si en la primera, segunda o tercera etapa se corrobora de que la denuncia es falsa o el caso directamente se archiva si se comprueba que la denuncia es falsa? Esa es la pregunta, doctora. Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Bien, si en la primera etapa o segunda etapa la parte denunciante lo ha abandonado el proceso y no ha hecho mayores investigaciones y ha salido, por decir, una resolución de rechazo de denuncia en la primera etapa o en la segunda etapa, una resolución de sobreseimiento, quiere decir que no hay elementos de convicción para sostener que el denunciado, eh, el imputado sean culpables. Entonces, con esa resolución ejecutoriada, tienen la vía libre para iniciar otro proceso penal, ¿o no? El denunciado o por falsa denuncia, ¿no? Entonces, pueden hacer por difamación, calumnia, injuria dentro de lo que es el ámbito privado, los delitos de acción privada, o directamente dentro de lo que viene a ser los delitos de acción pública, una denuncia por denuncia falsa y temeraria. Y ahí pueden pedir no solamente la sanción, sino la reparación del daño económico que haya ocasionado esa denuncia, ¿no? Entonces tienen por 2 vías, pero previamente tienen que cerrar el proceso penal. Tiene que haber una resolución que diga que no hay elementos de convicción, porque si no hay una resolución y solamente se archiva obrados, no tiene la prueba de que el proceso ya ha concluido. Tiene que terminar el proceso. Entonces, necesariamente hay que sacar una fotocopia legalizada de esa resolución y presentar la nueva denuncia con pruebas y fundamentando, argumentando, indicando en qué le ha perjudicado a la parte denunciada esa denuncia falsa y temeraria. Es de esa manera que se tiene que proceder. Bien, muchas gracias, Iván, por tu pregunta.
Muy bien, ya casi finalizando, mi estimado Jorge Raúl, tiene activado su micrófono, que sea la última pregunta para no un poquito alargar este curso. Mi estimado Jorge Raúl, tiene la palabra. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Jorge, te escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Bueno, va a disculpar, muy excelente la exposición. Agradezco a su persona. Doctorita, disculpe la molestia y una pregunta. ¿Qué compete después de este caso de la señorita Odalis? Ya el joven ya está prendido, los papás están con detención. ¿Qué es lo que ya tendría que seguir ya para esto, para ver el tema que sea culpable o no sea culpable? Esa sería la pregunta, doctorita. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta, por la participación. Bien, en el caso de la señorita Odalis, por la información que tenemos en medios de comunicación, lamentablemente hasta el día de hoy no hay el cuerpo y todos son presunciones. Decimos que ha fallecido, ¿no? Claro, lo más probable es de que lamentablemente Dios no quiere que sea así, pero tal vez ya está sin vida, ¿no? La señorita. Pero hay unas líneas jurisprudencial que estaba revisando antenoche que te dice, sin cuerpo no hay delito. Entonces, en este caso, están presumiendo que ha fallecido, que es víctima de feminicidio, pero no hay el cuerpo, no están pudiendo encontrar. Ahora, el otro aspecto que en esta fase están en la segunda fase, en imputación contra algunos culpables, porque ya han mandado detenidos no solamente a los amigos de ella, que posiblemente sean culpables, sino también a los padres, ¿o no?, del joven con el que estaba saliendo. Pero también tenemos que aplicar la presunción de inocencia. Todo es, todo se tiene que demostrar con pruebas. Si es que no demuestran con pruebas, no podemos emitir una sentencia. Y es lo mismo que algunos de los compañeros dijeron, que a veces nos aventuramos en una sentencia, ¿no? No quisiéramos que pase lo mismo que ha pasado con el médico Jerry Fernández. A un inocente lo hemos tenido detenido, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, mm, habría que revisar sus pruebas, sus documentos, qué tipo de pruebas documentales, testificales, pericias tienen para sostener que la señorita está fallecida y por el otro lado que estos señores son culpables, ¿o no? Entonces, mientras ellos no se declaren culpables, continúan las investigaciones. ¿Por qué? Porque también por el principio de igualdad de partes, el debido proceso, el derecho a la defensa, tienen derecho a defenderse, ¿o no? Entonces, entiendo que están en la segunda fase y posteriormente entrarán a la tercera fase, que va a ser de juicio. Pero les reitero, no hay el cuerpo del delito. Y cuando no hay el cuerpo del delito, va a ser un poco para mí difícil sostener si es que está viva o muerta, porque no podemos determinar ese aspecto. Como les reitero, son simplemente presunciones y el derecho no entra en simples presunciones, sino tienen que ingresar a fundamentar y argumentar, como estipula el artículo 180 de la Constitución, tienen que motivar, fundamentar la sentencia. ¿Y quiénes van a ser? Las autoridades jurisdiccionales, el juez, el tribunal de sentencia, pero si no tiene elementos no lo va a poder. Entonces, para mí todavía está en fase investigativa y por el otro lado, tendría que revisarse los elementos de prueba muy minuciosamente y no solamente un abogado, tendríamos que ser con los peritos, ¿no?, que han ido a los lugares, qué es lo que han determinado, qué informes tienen, etcétera.
Esa sería una sentencia objetiva. No apresurarnos a decir blanco o negro. Esa sería mi respuesta, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, doctora. A ti las gracias. Muy bien, de esta manera estamos ya concluyendo con este curso, aunque entiendo que hay muchas preguntas que tal vez de repente podamos ir alargando, pero por tema de que también ya ha pasado casi 2 horas, entonces vamos a dar por terminado. Más bien agradecemos a nuestra estimada doctora por compartir sus conocimientos de su trayectoria profesional. Espero que para más adelante podamos contar con otros cursos que son interesantes como la de ahora, que es prevención contra la violencia. Tal vez, doctora, alguna recomendación para poder ir finalizando con este curso. Muchas gracias a los organizadores, agradecerles por la invitación. Muchas gracias a los estimados estudiantes y al público en general por la participación y por ser muy activo este curso, este seminario que ha sido para mí hoy día. Muy satisfecha, realmente me despido de ustedes y con todo gusto, pues mi persona siempre es dispuesta a ver otros temas que también son importantes y como vemos que el derecho constantemente va cambiando, va modificándose. Hay muchos temas en debate que todavía estamos viendo día a día. Entonces, yo encantada de participar en otra oportunidad que se me inviten. Muchas gracias a la carrera de contaduría por la invitación, a sus autoridades, muy gentiles, agradecer a todos. Muchas gracias una vez más, agradecerles a los participantes. Vamos a estar comunicando también la entrega de certificaciones, como también vamos a pedirle a la doctorita que nos pueda compartir el material y juntamente con la grabación del día de hoy podamos también compartirles a cada uno de los participantes, de repente tal vez para alguna consulta que posiblemente puedan tener a posterior. Que tengan muy buenas noches a todos los participantes y a nuestro querido expositor. Muchas gracias, muy gentil. Tengan muy buenas noches todos.